experiencia propia. Así que, bueno, sin más, mi hermano Irving, es todo tuyo el programa y el seminario. Adelante, mi hermano. Hermano Quique y hermanos todos de Catamarca, un abrazo, Dios les bendiga grandemente. Gracias por la oportunidad, también a los hermanos de la Asociación Argentina por también permitirnos estar allí en la plataforma. Que Dios les pueda bendecir grandemente, ¿no? Y bueno, hoy a tratar de analizar en la gracia de Dios esta temática y vamos a compartir pantalla, vamos a tratar de hablar un poco de, de este tema tan importante, tan interesante como es el salir de las ciudades, la parte de permacultura. Alguien me preguntaba, ¿pero qué es eso de permacultura? Bueno, cuando hablamos de permacultura hablamos de ese diseño, ¿no? Un tipo de diseño agrícola con ciertas connotaciones, con connotaciones sociales, políticas, económicas, y en sus bases se encuentran las principales, todos los principios de lo que sería el ecosistema, ¿no? Por eso hoy se usa esa palabra permacultura. La sierva del Señor nos habló muy, muy tajantemente concerniente a este punto. Y cuando analizamos todos los testimonios del espíritu de profecía, encontramos que el Señor dejó muchas razones para que su pueblo tome decisiones de salir de las ciudades. Por la gracia del Señor hemos hecho una experiencia por más de 18 años dentro del campo, sin meter algunos espacios de nuestra niñez cuando estuvimos haciendo experiencias y en la juventud viviendo en casa de mis abuelos. Pero ya después, una vez que me caso, empezamos a hacer una experiencia con mi esposa, luego viene mi hijo y hacemos una experiencia con el Señor allí en el campo. Por razones que Dios muchas veces permite, el Señor nos trajo hasta este país, Uruguay, con un espacio de tiempo puntual para hacer un trabajo misionero en este lugar. Nuestro tiempo en este lugar es cumplido y mediante la gracia de Dios nosotros nuevamente retornamos a la avanzada, vamos de nuevo a nuestro campo, a nuestra finca con la ayuda de Dios para trabajar desde la avanzada por la predicación del Evangelio. Quisiéramos en esta hora, eso que ustedes ven en pantalla, creo que todos ven allí en pantalla, si están todos ahí en línea, perfectamente se ve, si se ve la presentación, hermano Quique. Perfecto. Ok, bueno, gracias a Dios. Entonces, allí tengo, y quisiéramos en la gracia del Señor presentar 10 razones que presenta la mensajera del Señor para salir de las ciudades. Pudiéramos esbozar muchísimas razones. Y por cuestiones de tiempo, solo voy a tomar algunos párrafos de la mensajera del Señor que están los puse subrayados en negrita. Y bueno, esto no tiene derecho de autor. Hemos compartido con la hermandad en Europa, con algunos hermanos de Alemania, con otro grupo de hermanos de España, y hemos compartido este seminario de lo que es agricultura, permacultura. Hemos hablado de algunas condiciones a la hora de elegir, hemos hablado de las semillas, hemos tenido también con ellos un seminario bastante amplio de estas 10 razones para salir de las ciudades y algunas otras recomendaciones generales. Pero quisiéramos solo presentar 10 razones en esta hora. Quisiera que vayamos a la palabra de Dios y nos ubiquemos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, verso 8, porque encontramos en el primer registro de la palabra de Dios en el libro de Génesis, donde colocó Dios al hombre. Es algo que conocemos, pero que es necesario que tengamos presente que como pueblo guardador de los mandamientos de Dios y como pueblo que anhela la segunda venida del Señor, tenemos que tener presente que Dios quiere llevarnos de vuelta a casa. Dios quiere llevarnos de ese Edén que perdimos a un Edén restaurado. Y por eso, como pueblo remanente de Dios en estos últimos días, tengamos presente que así como muchas implicaciones, hoy tratamos de vivir en la gracia del Señor, puntos como la reforma pro salud, defendemos esas instituciones que vienen del Edén, como lo es el matrimonio. También tengamos presente que Dios, Jehová Dios, plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado.
Dios no lo colocó en una mega ciudad, Dios no colocó mega construcciones, sino que Dios lo colocó en un huerto maravilloso que Él puso allí al oriente. Por eso la primera razón que quisiéramos esbozar en esta noche es que vivir en el campo es el propósito original de Dios. Miren, queridos, no importa lo que puedan decir muchas personas, escuchamos tantas voces y aún dentro del mismo círculo eclesiástico donde nos desenvolvemos, que muchas veces muchas personas terminan por ser incrédulos a este plan de Dios que el Señor dejó trazado en su línea a través de la palabra, y años más tarde, el Señor llama a la última profeta de tiempo, nuestra mensajera del Señor, que es Elena White, y cuando el Señor llama a su sierva, el Señor nuevamente ratifica lo que Él dejó en el principio original. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Por eso vivir en el campo siempre ha sido el propósito original de Dios. Fíjense que en el versículo 15 del capítulo 2 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardara. El ser humano hoy no ha entendido las prioridades de Dios y hemos perdido el rumbo de las prioridades de Dios y nos hemos ido a hacer cosas que realmente no fue las que Dios instituyó. Dios, ¿dónde lo puso? Puso al hombre en el huerto del Edén y le dio un trabajo. Dios no creó ociosos, sino que lo colocó en el Edén para que labrase y guardase el Edén. Imagínense los que tenemos experiencia en el campo, cuán importante es que los que estamos en el campo entendamos qué es guardar, porque el Señor lo puso para que lo labrase y lo guardara. Mire, si usted en el campo no hace una experiencia de estar siempre pendiente de limpiar la siembra, no está guardando la siembra y se va a llenar de yuyos, como dicen en Argentina. Entonces, ahí está el plan que Dios dejó para que el ser humano guardara y labrara en el huerto del Edén. No sé en las ciudades, porque hoy en las ciudades hay sistemas ahora agrícolas que están haciendo en las terrazas, en los balcones de las casas, pero no ese es el plan original de Dios. Dios colocó al hombre en un huerto para que lo labrara y lo guardase. Quiero leer un párrafo de hermana White. Solo quiero leer, vuelvo y repito, este material los hermanos de Catamarca lo van a tener a la disposición de toda la hermandad que así lo quiera y que lo comparta, porque la idea es compartir este mensaje que tiene implicaciones para la salvación. Alguien me decía, esto no es punto de salvación. Yo quiero leer un párrafo un poco más adelante, donde las implicaciones que tiene el hecho de estar viviendo en las ciudades y las implicaciones de lo que Dios quiere para nosotros hoy, tiene que ver mucho con la salvación. Quiero leer solo lo que está en negrita, porque Dios dejó un sistema de educación instituido al principio del mundo. Y ese principio de educación que Dios dejó, que fue en el huerto del Edén, era el modelo para el hombre en todos los tiempos. Y fíjense que lo que está en negrita allí, en la presentación, quiero que lo veamos, porque dice: el jardín del Edén era el aula, la naturaleza, el libro de texto. El creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana, los alumnos. Dios dejó algo maravilloso, la naturaleza, dejó el jardín del Edén, que era el aula, donde Dios quería presentar el mensaje a sus hijos, a la raza humana. Y el mismo creador era nuestro maestro. Y los padres de la familia, en este caso Adán y Eva, eran los alumnos. Y los hijos que viniesen después iban a ser los alumnos. ¿Y qué hizo Dios? Dice: Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y lo puso allí el hombre que había formado. Entonces, allí está la razón más convincente, los que somos padres, del por qué nosotros tener presente el llevar a nuestros hijos fuera de las ciudades. Las ciudades están llenas de contaminación, están llenas de tentaciones, están llenas de tanta podredumbre que muchos de nuestros hijos se están perdiendo en las ciudades. ¿Cuánto nos hubiésemos ahorrado si nosotros hubiésemos tomado la decisión de salir de las ciudades? He escuchado muchas veces algunas personas que dicen que el salir de las ciudades tiene que ser en el momento de la ley dominical. Y fíjense que no puede ser así, porque no había ley dominical en el Edén, y ya el Señor había plantado un huerto y ha puesto al ser humano para que lo labrase y lo guardase. Y el pueblo remanente de Dios para estos últimos días, y voy a leer unos párrafos un poco más adelante,
tienen que estar viviendo fuera de las ciudades y las ciudades han de ser amonestadas, pero no con el pueblo de Dios viviendo dentro de ellas. Es interesante tener presente que en los lugares, en los países donde hay más crisis en este momento, y tengo que mencionarlo, Venezuela, los hermanos que están viviendo en el campo son los que no están pasando necesidad. Pero los hermanos que están en las grandes ciudades son los que más necesidad y problemas están pasando. ¿Por qué? Porque en las ciudades la vida es falsa y es artificial. Mientras que los hermanos que están en el campo tienen su sustento porque tienen su siembra, sacan de allí sus mandioca, sacan sus bananas, sus plátanos, sus paltas, y tranquilamente tienen cómo sustentarse. Y escasamente cuando agarran algo de efectivo van y compran algo de arroz si no tienen siembra de arroz, o van y compran algo de aceite, pero básicamente tienen todo lo necesario. La mensajera del Señor, previendo lo que viene para las ciudades, ella nos habló claramente de qué tenemos que hacer. Fíjense ustedes que esta cita que está en la educación sigue diciendo que el huerto del Edén era una representación de lo que Dios deseaba llegar a ser hacer con toda la tierra, y su propósito era que a medida que la familia humana creciera en número, estableciese otros hogares y escuelas semejantes a los que había dado. Si nosotros somos el remanente escogido de Dios y queremos hacer la voluntad de Dios, queridos, inevitablemente tenemos que hacer la voluntad de Dios. Así como defendemos las instituciones divinas que vienen del Edén, el sábado no es negociable, la luz del sábado. No es negociable el matrimonio. No es negociable lo que Dios se reservó para sí. No es negociable la reforma pro salud. Pero este punto muchas veces lo hemos dejado de lado, entendiendo que el huerto del Edén es una representación de lo que Dios deseaba que llegase a ser toda la tierra. Y esto tenemos que tenerlo presente, queridos. Nunca fue el propósito de Dios, dice Testimonios tomo 7. Nunca fue el propósito de Dios que sus hijos vivieran como amontonados en las ciudades. ¿Cómo están las ciudades? Miren, discúlpenme si la mensajera del Señor se equivocó, pero yo creo que no. Porque dice que vivieran amontonados en las ciudades, apiñados en apartamentos y guardillas. Al comienzo, vuelve y reitera ella lo que venimos diciendo desde el inicio, colocó a nuestros primeros padres en un jardín en medio de preciosos paisajes y de los sonidos atractivos de la naturaleza. Y esos son los mismos paisajes y sonidos en los cuales anhela que el hombre se regocije todavía hoy. Mi pregunta sería, queridos hermanos y amigos que nos escuchan hoy a través de esta sala, si la mensajera del Señor dice que son los mismos paisajes y sonidos en los cuales anhela que el hombre se regocije todavía hoy, entonces Dios no cambia. El plan de Dios trazado desde el principio es el mismo. Dios quiere que sus hijos estén fuera de las ciudades. Mientras más nos acerquemos a andar en armonía con el plan original de Dios, más favorable será nuestra posición para recobrar la salud y preservarla. Queridos, tenemos muchas personas enfermas como consecuencia de estar viviendo en las grandes ciudades. A nuestra casa allá en Venezuela, cuando estamos en la finca, han llegado hermanos, han llegado amigos y personas que vienen con una carga de estrés tan terrible, consecuencia de ¿qué? De llevar una vida agitada en las ciudades y por no cumplir el propósito de Dios. Queridos, es necesario que nosotros podamos tener presente esto, porque si nos dejamos muchas veces llevar por lo que dicen muchas personas, nunca vamos a avanzar y nunca vamos a salir de las ciudades. El plan de Dios es claro. Nunca fue el propósito de Él que viviéramos amontonados en las ciudades. No es el propósito de Dios. Y tengamos siempre presente eso. Segunda razón, y fíjense que en la primera razón quise ser un poquito enfático porque no es el plan de Dios. Y la segunda razón por la que tenemos que en la gracia de Dios tomar decisiones de salir de las ciudades, y gloria a Dios porque en todo el monitoreo de comunicación que tengo con la mayoría de los hermanos con los que hemos compartido estas importantes y solemnes verdades, muchos han tomado decisiones y hay aproximadamente 8 o 10 familias que en medio de esta pandemia lograron
vender sus propiedades en las ciudades y han salido al campo. Y hoy están haciendo una experiencia y hoy estamos haciendo con ellos otra labor, otro tipo de trabajo, otro tipo de asesoría, porque es parte del plan de lo que Dios dice, de lo que hemos visto y oído, de esto testificamos. Y los que hemos adelantado en este plan, en este trabajo, tenemos que ahora ayudar a aquellos hermanos que están empezando a salir. No es todo color de rosa en la vida del campo. En el campo hay que trabajar, pero es el plan de Dios, lo que Dios dejó. Y las ciudades, queridos, tenemos que salir de las ciudades porque las ciudades no cumplen con el plan de Dios. ¿Quiénes fueron los fabricadores de las ciudades? Vamos al libro de los libros, la palabra de Dios, y miren cómo dice Génesis 4:17. Y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz Enoc, no Enoc el que se llevó Dios, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Caín, que se rebeló contra Dios, que llevó un sistema de adoración falsa, fue uno de los primeros en edificar una ciudad. Pero no solamente Caín. Cuando vamos al libro de Génesis 10:8, 10, 11 y 11:4, Cus engendró a Nimrod. ¿Y quién fue Nimrod? Nimrod fue la cabecera de su reino, fue Babel. Y de allí viene Babel, la palabra Babel, confusión, y empezaron a hacer la torre. Dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Cuando usted ha leído el año bíblico, usted lee que el propósito de Dios es que el hombre se fructificase y se multiplicase y llenase en la tierra. ¿Y qué hizo Nimrod? ¿Qué hizo Cus? ¿Qué hicieron? Hermanos queridos, lo que hicieron fue, dijeron, no, vamos a edificar una ciudad y vamos a congregarnos todos aquí para que no seamos esparcidos por sobre la faz de la tierra. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que cumplir igualmente su propósito de esparcirlos confundiendo sus lenguas. Dios siempre va a hacer que se cumpla su propósito. Ahora, queridos, quiero leer este párrafo de la educación, pero entender que la educación tenía por centro la familia. Y fíjense que dice lo que está en negrita, lo que está aquí en negrito, quiero que lo leamos, porque las ciudades no cumplen el plan de Dios. Nimrod fue el fabricante de ciudades, y quiero que vean lo que está en negro, porque dice que los que se separaron de Dios, ¿quiénes? Los que se separaron de Dios, se edificaron ciudades. Nunca, querido amigo y hermano que me escuchas, nunca fue el propósito de Dios que sus hijos vivieran en la ciudad. Sí, el plan de Dios, lo dice la mensajera en Maranata, serán amonestadas las ciudades. Sí, pero no con el pueblo de Dios viviendo dentro de ellas. Ha habido cierto temor muchas veces de pensar, y si me voy de las ciudades, ¿de qué voy a vivir? Y muchas veces podemos pensar, ¿y cómo van a sobrevivir los pastores? Queridos, la gente que está en el campo también trabaja, y en los lugares donde hay necesidad extrema por lo que está pasando en países como Venezuela, queridos, la gente que está en el campo está supliendo en gran medida las necesidades de la obra en esos países. Y nunca, dice, los que se separaron de Dios edificaron ciudades y congregados en ellas se gloriaban del esplendor, el lujo y el vicio que hacen de las ciudades de hoy el orgullo del mundo y su maldición. Pero, lo que está en rojo ahora, los hombres que se aferraban a los principios de vida de Dios moraban ¿en dónde? Miren qué interesante, hermanos queridos, y vean ustedes si esto no es plan de Dios. Esto es del cielo. Esto es un plan maravilloso que Dios está dejando. Y dice, los hombres que se aferraban a los principios de vida de Dios moraban en los campos y cerros. Queridos, nosotros estamos aproximadamente 7 kilómetros subiendo montaña adentro. Y en una oportunidad subiendo, porque teníamos un retiro espiritual allá, toda la asociación. Y cuando íbamos subiendo se quedaron aproximadamente 40, 60 hermanos. Y en otra oportunidad que hicimos otra actividad de la Unión Venezolana, se quedaron muchos más. Y cuando íbamos subiendo me dice un hermano, pero ¿y por qué tan lejos? ¿A quién mataste tú? Esto es muy lejos. Y el hermano iba por la mitad del camino, iba subiendo, todavía lo íbamos subiendo en la camioneta y el hermano estaba preocupado. Pero mi mente siempre se fue a estos párrafos
donde la mensaje del Señor dice que los que se aferran a los principios de la vida moraban en los campos y cerros, cultivaban la tierra, cuidaban rebaños y en su vida libre e independiente, llena de oportunidades para trabajar, estudiar y meditar, aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos sus obras y caminos. Al tercer día de aquel hermano estar en aquel lugar, me dijo: hermano Irving, tienes toda la razón. En estos 3 días que tengo aquí, qué paz la que se siente en este lugar. Qué sano hemos comido. Cómo la hemos pasado. He respirado aire puro, me voy renovado. Y al 4.º día, al 5.º día, cuando se iban, aquel hermano se fue gozoso. Y después quería estar allá constantemente cuando tenía algún tiempo libre para llegar a la casa. Hermanos queridos, el plan de Dios Dios no falla. Dios no falla. Dios nos da en el campo, a pesar de tanto trabajo que hay en la tierra. El Señor a sus hijos, así como en antaño, nos da tiempo libre e independiente para trabajar, para estudiar, para aprender de Dios y enseñar a otros el camino de salvación. Nunca fue el plan de Dios. Solo los que se separaron edificaron ciudades, pero los hombres que se aferraron a los principios de vida vivieron en el campo. Tengamos presente eso, porque Dios nos está haciendo un llamado hoy. Y fíjense que lo que no hicimos, como dice Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿qué será contender con los de a caballo? Si en este momento no hemos hecho planes decididos, nos toca ahora tomar decisiones como cuando el sitio de Jerusalén. Los creyentes que estaban en la ciudad, cuando vino el sitio de Jerusalén, les tocó salir huyendo. No esperemos que venga la ley dominical. Ese episodio de la ley dominical le va a tocar a los pastores, obreros, misioneros y aquellos miembros de iglesia que estén trabajando desde la avanzada y predicando en las ciudades. Y si usted bajó 15 días a la ciudad a hacer una conferencia y lo agarró la ley dominical, querido, usted tiene que salir huyendo. Y si los pastores están predicando en la ciudad y en ese momento llegó el decreto de ley dominical, usted tiene que salir. Pero no esperemos que llegue ese momento y nuestros hijos están pasando por problemas, nuestras familias están pasando por problemas, estamos enfermos. Miren con esta enfermedad terrible que está avasallando el mundo. ¿Cuántas personas pudieron librarse de este encierro en las ciudades si hubiesen estado cumpliendo el plan de Dios? Quiero leer una cita más de la mensajera del Señor. Y dice, tal era el método educativo que Dios deseaba establecer en Israel. ¿Cuál era el método? El método que estamos hablando. Pero cuando los israelitas fueron sacados de Egipto, habían pocos entre ellos preparados para ser colaboradores con Dios en la educación de sus hijos. Los padres mismos necesitaban instrucción y disciplina, puesto que habían sido esclavos durante toda su vida. Eran ignorantes, incultos, degradados, tenían poco conocimiento de Dios y escasa fe en Él. Y estaban confundidos por enseñanzas falsas y corrompidas por su largo contacto con el paganismo. Queridos, Dios deseaba elevarlos a un nivel moral más alto. Y con este propósito trató de inculcarles el conocimiento de sí mismo. Dios trató de inculcarles. Y fíjense que el contacto que hemos tenido con las ciudades, con el paganismo, con la comodidad de las ciudades, nos ha alejado de tomar una decisión para vida eterna en cuanto a salir de las ciudades y cumplir con el plan de Dios. No era el propósito de Dios, dice la siguiente cita, que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Al principio Dios puso a nuestros primeros padres, ¿dónde? Entre las bellezas naturales, en medio de las cuales quisiera que nos deleitemos hoy. Vuelve y ratifica nuevamente, y cuando Dios repite a través de sus siervos, los profetas, una verdad presente, y la ratifica y la repite varias veces, es porque es relevante para su pueblo hoy. Y vuelvo y repito, lo que está en rojo nada más, al principio Dios puso a nuestros primeros padres entre las bellezas naturales, en medio de las cuales quisiera que nos deleitásemos hoy. Dios no quiere que nos deleitemos en los shopping. Dios no quiere, no digo que no vayamos al centro comercial, pero Dios no quiere que nos deleitemos en las estructuras o megaestructuras, como muchos se deleitan en las grandes ciudades. Cuanto mejor
armonicemos con el plan original de Dios, más fácil nos será asegurar la salud del cuerpo, de la mente y del alma. Queridos, si armonizamos con el plan original de Dios, nos va a ser más fácil llevar una salud con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nuestra alma. ¿Cuán importante entonces tiene que ver con la salvación? ¿Cómo no es un punto de salvación? Si yo armonizo con el plan original de Dios, voy a tener mucha más facilidad de alcanzar la perfección cristiana en mi alma, en mi mente, en mi cuerpo, porque lo está diciendo la mensajera del Señor. Ahora, queridos, esto es relevante tenerlo presente. Pero hay algo más. Otra razón, la tercera razón sería en este momento, por la cual tenemos que salir de la ciudad, por la cual debemos entrar en este diseño de permacultura, de entrar en el plan de Dios, de vivir en el campo, por amor a nuestras familias. Y quiero leer la carta 268 del año 1906. Dice la mensajera del Señor: no se dejen tentar los padres por ninguna ventaja temporal que los induzca a descuidar la educación de sus hijos. Hay ventajas temporales. He escuchado a padres decir: no, pero es que aquí le queda la escuela más cerca, tenemos toda la tecnología, y la tecnología hoy nos está robando a nuestros hijos. La tecnología nos robó a nuestros hijos. Siempre que sea posible, y siempre que sea posible, decimos no es posible, no me es posible. Me decía un hermano en días pasados: es que yo no tengo dinero, yo no soy rico, por eso no me puedo ir para el campo. Pero es que mi abuelita nunca fue rica y vivió todo el tiempo en el campo, era pobre. Mi familia es pobre y está en el campo. Entonces, siempre que sea posible, lo hemos alargado tanto, queridos, que nos hemos quedado apiñados en las ciudades. Y miren que por amor de nuestras familias, dice, los padres tienen el deber de establecer su hogar en el campo, en bien de sus hijos. ¿Qué tienen los padres? ¿Qué tenemos los padres? Porque me incluyo, porque soy padre. Queridos, dice, los padres tienen el deber de establecer su hogar en el campo, en bien de sus hijos. Hay que proteger cuidadosamente tanto a los niños como a los jóvenes. Deberían mantenérseles alejados de los centros de iniquidad que hay en nuestras ciudades. Permitamos que los rodee la influencia de un verdadero hogar cristiano. Un hogar donde mora Cristo. Queridos, ¿de cuántas cosas libraríamos a nuestros hijos si estuviésemos en el campo? No estuviera tu hijo y tu hija jugando Free Fire. No estuviera metido allí en las computadoras, en las tablets y en los teléfonos, porque pudieran estar cumpliendo con la influencia del verdadero hogar cristiano que rodearía en el campo. Por amor de nuestras familias, los padres y aquellos jóvenes, que sé que hay jóvenes maravillosos que están noviando, que tienen ese deseo, porque Dios nos creó para que vivamos en comunidad. Y aquellos jóvenes que están noviando tengan presente, queridos, que el plan de Dios es que cuando tú te cases con la joven o con el joven que pretendes, tienes que tomar decisiones de avanzar. Dios va a dar la sabiduría para avanzar en lo que tenemos que aprender. Nadie nació aprendido, decía mi abuelo. Y dice un poquito más este testimonio, tomo 2, o ya los testimonios, página 454. Antes, ojo, porque no es cuando venga la ley dominical, para aquellos que dicen que es solamente cuando venga la ley dominical. Y hay gente que lo está dejando, está dando largadas a esto. Yo siento una preocupación grande, y una de las razones que oramos ahora al Señor, se completó nuestro tiempo acá en el Uruguay, y queremos avanzar porque el torbellino que viene, queridos, sobre el mundo es tremendo, y tenemos que avanzar con la gracia de Dios lo antes posible. Y tenemos que cumplir con el propósito de Dios. Y dice, antes que el azote venga como avenida de agua sobre los habitantes de la tierra, el Señor exhorta a todos, los que son israelitas de verdad, a prepararse para aquel suceso. Miren, esta cita debe hacernos temblar para glorificar el nombre del Señor, porque me está diciendo que es antes de que venga el azote, antes que venga la persecución, antes que venga la ley dominical, antes que vengan los acontecimientos finales.
Los que son israelitas de verdad, quiere decir que hay unos que no son de verdad, deben prepararse para aquel suceso, y a los padres hace llegar este grito de alarma. Queridos, que Catamarca, en la gracia de Dios, hoy ha encendido las alarmas para glorificar el nombre de Dios. Y gloria a Dios por los hermanos de Catamarca que están tocando estos temas. Porque esto se ha querido dejar en el adventismo por allá debajo de las bibliotecas. Pero siempre Dios levanta esas chispitas, esas llamitas encendidas en pequeños grupos, pequeñas congregaciones, pequeños lugares, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Uruguay. Dios está levantando lamparitas que están dándole a la trompeta este sonido certero. Y miren, dice la mensajera, los padres hace llegar este grito de alarma. Catamarca en esta hora hace llegar este grito de alarma. Juntad vuestros hijos en vuestros hogares. Separadlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, que enseñan y practican lo malo. Salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Estableced escuelas de iglesia. Dad a vuestros hijos la palabra de Dios por fundamento de toda su educación. Ay, hermanos queridos, cuánta responsabilidad tenemos como padres. Y se lanzó el grito de alarma de la mensajera del Señor, y hoy encendemos nuevamente este grito de alarma. Salir de las grandes ciudades es el llamado del Señor. Y vuelvo y reitero otros manuscritos. El Señor me instruyó para que advirtiera a nuestro pueblo que no se congreguen en las ciudades para habitar en ellas con sus familias. Se me indicó que diga a los padres y a las madres: cuidad de mantener a vuestros hijos dentro de los límites de vuestro hogar. Ay, hermanos queridos, esto no es para la ley dominical, esto no es para cuando Jesús esté volviendo. El Señor le dio una instrucción clara a su mensajera. Y dice que nuestro pueblo no se congregue en las ciudades para habitar con ellas. Cuánta responsabilidad, por amor a nuestra familia, por amor a nuestros hijos, tenemos que salir de las ciudades, queridos. Dios tiene un lugar de refugio, y porque tiene ese lugar de refugio, el campo es un lugar de refugio ante la corrupción reinante que está aquí en estas ciudades. Y por eso es otra razón por la que debemos salir de las ciudades. Deberíamos sentir una preocupación constante al observar el cumplimiento de la palabra de Cristo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días que precedieron al diluvio, se inventaron toda clase de diversiones para llevar a los hombres y mujeres a la despreocupación y al pecado. Hoy, estoy hablando del año 1908, Satanás está obrando intensamente para que prevalezcan las mismas condiciones impías, y la tierra se está corrompiendo. ¿Qué se iba a inventar en las ciudades? Queridos, se iba a inventar toda clase de diversiones. Yo no sé qué más diversiones inventará el enemigo, porque el enemigo nos quiere robar a nuestros hijos. Se congregan en línea y usted ve que hay más personas reunidas en un juego de distintos lugares del mundo que los que se reúnen en las reuniones nuestras. Y solo para diversión. El diablo quiere robarnos a nuestras familias. Y no podemos, queridos, dice la mensajera, no podemos dejar de ver que el fin del mundo se acerca. Satanás está obrando en las mentes de los hombres y mujeres, y muchos parecen sentirse inhábidos por el deseo de diversión y excitación. Como en los días de Noé, está aumentando la maldad en todas sus formas. El divorcio y el matrimonio están a la orden del día. Es un tiempo como el presente, los que procuran guardar los mandamientos de Dios deberían buscar lugares apartados, lejos de ¿dónde? Lejos de las ciudades. Hermanos queridos, a gritos la mensajera del Señor en el año 1908 lanzó esta alarma. ¿Qué diría nuestra sierva si se levantara en esta época degenerada en la que estamos? Yo creo que se vuelve a caer, vuelve a morir si se levantara.
porque lo que estamos viendo es sin precedentes. Lo que va a suceder en las ciudades va a ser mucho más terrible. Queridos, el Señor nos está invitando a ser diferentes, a ser diferentes. Y quiero leer una cita más en este punto. Cuanto de estos hombres se criaron en humildes hogares del campo, pocos supieron del lujo, no malgastaron su juventud en diversiones. Estoy leyendo en el párrafo de abajo. Muchos de ellos tuvieron que luchar con la pobreza y las dificultades. Muy jóvenes aún aprendieron a trabajar y su vida activa al aire libre dio vigor y elasticidad a todas sus facultades. En el campo el Señor ha prometido darnos vigor y darnos fortaleza. Y en la pobreza llegaron a ser fuertes, llegaron a ser muy sólidos. Y muchas veces decimos, es que es con el poco a poco, esto es poco a poco, en la medida de lo posible. Yo no puedo porque soy pobre. Y muchas veces la pobreza la tenemos porque estamos en las ciudades. Hay gente que está pasando necesidad terrible en las ciudades, pero dice, estoy en la capital. Estoy en la capital de un departamento, de una provincia, en fin, o la capital de un país. Y no es así el plan que Dios está estableciendo. El Señor nos está invitando, apartaos en gran medida de las malas compañías que se contentaban con placeres naturales y buenas compañías. Dios nos está invitando, queridos, a tomar decisiones por beneficio, aún, no solamente porque es un lugar de refugio contra la corrupción, sino por beneficio también, queridos, de nuestra salud. Tenemos que, en la gracia de Dios, tomar decisiones para salir de las ciudades. Quiero leer una cita más. El ambiente físico de la ciudad es muchas veces el ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, al aire viciado, al agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas, atestadas de los seres humanos, son algunos de los muchos males con los que se tropieza a cada paso. Por eso hablamos de permacultura, porque cuando nosotros cumplimos con el plan de Dios, salimos de este primer párrafo que muchas veces incumplimos en las ciudades. Nos contagiamos, constante contagio. ¿Cómo es que ocurrió el contagio de esta pandemia? Muchas veces el peligro para la salud, exposición constante al contagio. Pregúnteme cuánta gente que está en el campo, mi hermano que está allá con Arturo y mis sobrinos y mi hermana, mi padre que están allá en el campo. Cuando salen a la ciudad, salen fortalecidos porque sencillamente están respirando aire puro. Aire viciado es lo que tenemos en las ciudades, agua impura, agua con mucho cloro. Mientras que el agua que viene de la montaña, que sale del manantial, es un agua totalmente natural. Los alimentos, ¿cómo están? Adulterados. Las viviendas, ¿cómo están? Oscuras, malsanas, atestadas de seres humanos. Y vuelve y reitera la mensajera del Señor, ahora en ministerio de curación, no era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Y dice, cuanto mejor, vuelvo y reitero la palabra que leímos hace un momento, cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios, más fácil nos será asegurar la salud del cuerpo, de la mente y del alma. Entonces es necesario que tomemos nosotros decisiones para la gloria de Dios. El trabajo al aire libre es de un valor incalculable para los pacientes nerviosos. Y por eso en estos lugares, cuando tomamos decisiones de salir de las ciudades, debemos tener un pequeño lugar, un pequeño centro de salud, hermanos queridos, los que están tomando decisiones de salir de las ciudades. Organice usted, no en su casa, al lado, a las afueras de la casa. Haga un pequeño centro de salud, unas 3, 4 habitaciones, donde usted pueda atender pacientes nerviosos, gente que viene estresada, gente que está en las ciudades, y que usted pueda atender las necesidades naturales, con los tratamientos naturales, las necesidades más sencillas. Y fíjense lo que dice la sierva. Para los pacientes nerviosos, pesimistas y débiles. Tenemos aún dentro de nuestro medio gente muy pesimista, gente muy débil. Pero que cuando esa gente agarra el rastrillo, el azadón y la pala, hallarán alivio para muchos de sus males. Qué cosa sencilla. No está diciendo la mensajera aquí que vaya ya a la farmacia y compre lo que tiene que comprar. Te está diciendo que con un rastrillo, con un azadón,
con la pala, van a hallar alivio para muchas enfermedades. Y dice que la inactividad es la causa de muchas enfermedades. La vida al aire libre es buena para el cuerpo y la mente. Y es la medicina que Dios ha diseñado para la restauración de la salud. ¿Usted quiere estar sano? Avance para donde Dios lo está invitando a salir de las ciudades. Y el aire puro, el agua limpia, la luz del sol y los hermosos parajes naturales son sus medios para devolver la salud al enfermo en armonía con la naturaleza. El acto de recostarse a la luz del sol o bajo la sombra de los árboles es valioso, es más valioso que la plata y el oro para el enfermo. Hermanos, Dios nos está hablando por su siervo. Usted quiere ser sano de la enfermedad que usted está padeciendo, salga de la ciudad y vaya al campo y usted va a hacer una experiencia personal con el Señor Jesús. Es interesante porque Dios nos va a cuidar de ese sistema nervioso que muchas veces estamos estresados en las ciudades, la rutina del andar del día a día. Nadie se saluda, nadie se interesa por nadie, porque esas actividades de la rutina están acabando con el estrés y la vida de las personas. Es necesario entonces que llevemos una vida al aire libre, que fortalezca nuestros cuerpos, que despierte nuestro intelecto, que avive nuestro ser, hermanos queridos. Eso quiere el Señor para cada uno de nosotros. Por eso, queridos, es necesario y es fundamental que por amor a nuestros hijos, por amor a nuestra salud, nosotros tomemos decisiones. Y si esto no es punto de salvación, si lo único que vamos a llevar al cielo es el desarrollo del carácter, y dice que en el campo tenemos mejor desarrollo del carácter, entonces quédese en la ciudad. Quédese en la ciudad, que en la ciudad usted se va a perder y se van a perder sus hijos y se va a perder su familia, porque Lot se salvó así de no sé cuál palabra usar acá, pero se salvó en la rayita. Pero finalmente, ¿qué pasó? Ni una familia, miren lo que dice manuscrito 76 del año 1905, ni una familia de cada 100 se beneficiará en el aspecto físico, mental o espiritual por residir en la ciudad. Ni una, ni una. Yo no sé si tu familia o mi familia se está beneficiando en la ciudad, pero no se beneficia ni una de cada 100. Y esta estadística es demasiado tremenda, porque esto no funciona entonces en la ciudad. No se beneficia ni en el aspecto físico, ni en mental, ni espiritual por residir en las ciudades. Es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad en los lugares apartados en medio de los campos, las montañas y los árboles. Yo quisiera, en la gracia de Dios, estar en casa nuevamente. Y sé que mi Dios nos va a regalar la oportunidad de nuevamente estar allá. Alejad a vuestros hijos de las escenas y los sonidos de las ciudades, del público y el estrépito de los tranvías y carros, y su mente se fortalecerá. Descubriréis que es más fácil que la verdad de la palabra de Dios haya morada en sus corazones. Es mejor desarrollo de nuestro carácter, hermanos queridos. Enviad a los niños, dice un poquito más, a las escuelas ubicadas en la ciudad, donde cada faceta de la tentación está lista para atraerlos y desmoralizarlos, y la tarea de edificar su carácter será 10 veces más difícil, tanto para los padres como para los hijos. ¿Por qué es que estamos teniendo problemas con los hijos de los hermanos en las ciudades? ¿Por qué es que los muchachos cuando llegan a los 14, 15, 16, 17 años no quieren saber nada con las cosas de Dios? ¿Por qué es que muchos de los hijos de los miembros de iglesia no están hoy en armonía con el plan del mensaje del tercer ángel? Queridos, porque se tornó 10 veces mayor, tanto para los padres como los hijos, la tarea de edificar el carácter. Y tenemos una responsabilidad, porque ahora lo que no hicimos en tiempo de paz nos toca hacerlo en tiempo de guerra, porque los hijos siguen siendo los hijos. Los hijos, aunque lleguen a mayores de edad, tenemos una responsabilidad con ellos. Y tenemos que repetírsela al levantarse, al acostarse, andando por el camino, hasta que el Señor toque nuevamente sus corazones y puedan entrar en el camino a casa. Dios nos ayude a aquellos padres que tienen hijos chicos. ¿Para qué? Para que esas mentes de esos pequeños puedan glorificar el nombre del Señor y puedan avanzar al campo. Porque allí entonces se va a desarrollar mucho mejor el carácter. Nuestro cuerpo tiene que estar en mejor condición física
para que podamos glorificar el nombre del Señor. Dios en su gracia, queridos, quiere que nosotros tomemos decisiones. Y una cosa más, en este punto 7, el tiempo se me está terminando y las tierras suplirán nuestras necesidades. No tenga miedo de avanzar porque el Dios del cielo ha prometido que la tierra suplirá nuestras necesidades. Tenemos hermanos que tienen poco terreno y para la gloria de Dios en ese pedacito de terreno, mi tía allá en Nirgua con mi tío, allí en el pedacito de terreno que el Señor les dio para administrar, tienen sembrado de todo un poquito, banana, avena, de zapallo y de todo allí van supliendo para su sustento. Entonces, querido, mi hermana allá en Yaracuy, en Venezuela, de lo poco que el Señor le ha ido dando, ha ido sembrando con mi padre y con sus hijos, sus hijitos chicos, y allí están todos avanzando. Mi hermano allá arriba con la siembra, el Señor ha ido dándole porque el Señor suplirá nuestras necesidades. Dice la sierva, si se cultiva la tierra, ella proveerá con la bendición de Dios para nuestras necesidades. El Señor honra a los que le honran. No esperemos que los cuervos vengan a traernos una pizza acá en la ciudad porque el Señor no es eso lo que prometió. No tenemos que desanimarnos en cuanto a las cosas temporales en virtud de fracasos aparentes, ni debiéramos descorazonarnos a causa de la tardanza. Hay momentos en que la cosecha se perdió, pero porque se perdió una cosecha usted no va a dejar de volver a sembrar. Usted tiene que volver a sembrar y orar al Señor para que el Señor cumpla su promesa. No porque haya dignidad en nosotros, pero por la sangre del Hijo de Dios. El Señor tiene misericordia de nosotros. Y dice, debiéramos trabajar el suelo alegre, esperanzada y agradecidamente. ¿Cómo tenemos que hacer la siembra? Alegre, esperanzada y agradecidamente, estando persuadidos que la tierra encierra sus senos en su seno ricas provisiones para el obrero fiel. Dios lo ha prometido, hermanos. Y si Dios lo prometió con un cultivo adecuado e inteligente, la tierra entregará sus tesoros para provecho del hombre. El Señor lo prometió. Y el Señor dice, yo honro a los que me honran. Usted créale a Dios. Y si usted y yo le creemos a Dios, el Señor suplirá porque Él lo ha prometido. Nosotros hemos sembrado, hubo un momento en que perdimos la cosecha. Pero no nos desanimamos, volvimos a sembrar. Hay gente que se acostumbró solo a sembrar un rubro y hay recomendaciones claras dentro de la parte de la agronomía donde usted no puede sembrar todo el tiempo lo mismo en el mismo lugar. Porque el suelo se desgasta, usted tiene que hacer rotación de cultivos. Y por eso dice, debiéramos trabajar el suelo alegre, esperanzada, agradecidamente y un cultivo adecuado e inteligente. Dios da la inteligencia para usted entender que si usted sembró maíz, usted tiene que sembrar también poroto. O posteriormente después el maíz siembre poroto, porque el maíz le roba el nitrógeno al suelo. Pero cuando usted siembra poroto, el poroto le aporta nitrógeno al suelo. Entonces el Señor nos está hablando de un cultivo adecuado, inteligente, y la tierra ¿qué va a hacer? Va a entregar sus tesoros para provecho del hombre. Lo prometió el Señor. Y si el Señor lo prometió, queridos, el Señor lo ha de cumplir. Bueno, y les presento unas pequeñas imágenes de lo que ustedes ven allí al fondo, de lo que es el cultivo allá en las tierras nuestras, ahí en el cultivo de zapallos, de tomate, de maracuyá. Y miren ese racimo de banano que está allí con mi amigo y hermano en Cristo Arturo y otro vecino de allá de Venezuela. Queridos, Dios ha prometido suplir y el Señor lo que ha prometido lo ha cumplido. Vivimos tiempos solemnes. El Señor lo que promete lo cumple. El Señor ha dado y el suelo, la tierra no se queda con nada. Tiempos solemnes hay delante de nosotros y existe gran necesidad de que las familias salgan de las ciudades y se internen en el campo, a fin de que la verdad pueda llevarse a los vallados, así como a los caminos de la tierra. Muchos dependen de que se tracen nuestros planes de acuerdo con la palabra del Señor y se lleven a término con perseverante energía. Depende más de la consagrada actividad y la perseverancia
que del genio y del estudio de los libros. Todos los talentos y las actitudes otorgadas a los agentes humanos, si no se usan, son de escaso valor. Queridos, el Señor quiere que regresemos a los métodos sencillos. Y los métodos sencillos serán apreciados por los niños y los jóvenes. No hagamos tanta teoría. No busquemos prepararnos en las universidades para ser agrónomos para después avanzar. Porque nunca vamos a avanzar. El Señor quiere que tomemos decisiones claras e inequívocas. Y bueno, el Señor también quiere que tengamos presente otra razón, la número 8, para salir de las ciudades. Es que las ciudades van a ser visitadas por los juicios de Dios y están siendo visitadas por los juicios de Dios. Miren los terremotos, miren los volcanes, miren las inundaciones, miren lo que ha ocurrido en China, en Estados Unidos, en Europa, en todo, la mayoría de los países. Y dice la mensajera, esta madrugada no pude dormir después de las 2. Y la gente quiere que el Señor nos libre en las ciudades. No queremos tomar decisiones y pensamos que las ciudades no van a ser destruidas. Los juicios de Dios están cayendo sobre las ciudades más impías. Y durante esa visión de la noche, dice la mensajera, me veía a mí misma en una junta y rogaba a varias familias que aceptasen las instrucciones establecidas por Dios y saliesen de las ciudades para salvar a sus hijos. Y todavía yo escucho a gente decir, dentro del círculo eclesiástico donde nos movemos, que esto es para la ley dominical. Cuando vez tras vez el Señor ha dado instrucción y rogado a través de su sierva que tomemos decisiones para salir de las ciudades. Algunas de ellas, dice, dejaban pasar el tiempo sin tomar una determinación. Hermanos queridos, el Señor nos está llamando a tomar decisiones. Las debimos tomar ayer, pero no las hicimos ayer. No dejemos que el tiempo se vaya a la eternidad. Esta gente que dejaba pasar por alto. Ay, hermanos queridos, ¿qué le pasó a Lot? Los ángeles de la misericordia apresuraron a Lot, a su esposa y a sus hijos, tomándolos de la mano. Si Lot se hubiese apresurado tal como el Señor lo deseaba, su esposa no se habría convertido en una estatua de sal. Lot adolecía de un marcado espíritu de dilación. ¿Cuántos Lot modernos, aún dentro de nosotros que somos líderes, ha habido mucha dilación, hermanos queridos? Y no queremos tomar decisiones porque estamos cómodos. Estamos cómodos en las ciudades, pero vamos a quedar cómodos doblados en las ciudades si no tomamos decisiones. Vamos a quedar cómodos doblados. De la comodidad que estamos, quedaremos cómodos doblados por la dilación, el espíritu de dilación que tuvo Lot. Y miren cómo termina la mensajera del Señor diciéndonos, no seamos como lo era él. La misma voz que amonestó a Lot a que saliese de Sodoma, nos ruega. ¿Qué nos está diciendo el Señor en este momento? Y gloria a Dios por la iglesia de Catamarca, que en la gracia del Señor tuvo a bien nuevamente tocar estos temas. Gloria a Dios por la hermandad que tiene este despertar. El Señor nuevamente nos está diciendo lo que está allí en rojito. Nuevamente nos dice lo que le dijo a Lot antes que saliera de Sodoma. Salid en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Aquellos que obedezcan esta amonestación encontrarán un refugio. Créale a Dios, hermano querido que me escucha, porque el Señor te está prometiendo que si tú obedeces esta amonestación, el Señor te va a dar un refugio. Con o sin dinero, el Señor te va a dar ese refugio porque Él lo prometió. Y tenemos que creerle a Dios. Si el Señor así lo dice, así lo va a cumplir. Pero avancemos. Dios le dijo al pueblo de Israel que marche. Y mientras que no puso el pie sobre el agua, no se abrió el mar. El mar se va a abrir y vas a avanzar. Cuando tú decidas avanzar y cuando tú decidas avanzar, el Señor te va a dar un lugar. Miren, el Señor nos invita a que cada hombre esté despierto y procure salvar su familia. Estemos despiertos y procuremos salvar a nuestras familias. Se acerca, hermanos queridos, ese tiempo cuando las grandes ciudades serán visitadas por los juicios de Dios. Y antes de mucho, esas ciudades serán sacudidas con violencia. Cualquiera sean las dimensiones y la solidez de los edificios, cualquiera que sean las precauciones tomadas contra incendio,
si el dedo de Dios toca esas cosas, en algunos minutos o algunas horas quedan reducidas a escombros. Y queridos, me intriga y me inquieta este párrafo de testimonios. Hoy en los testimonios tomo 3, porque dice que se acerca ese tiempo, y yo no sé si ese tiempo es ahora, pero dice antes de mucho, estas ciudades serán sacudidas con violencia. Dice, las impías ciudades de nuestro mundo serán destruidas. Y mediante esas catástrofes que están ocurriendo, dice que Dios nos muestra lo que ocurrirá en toda la tierra. Finalmente, queridos, el riesgo de perder la salvación lo tenemos si estamos en las ciudades. No lo digo yo. Quiero leer un boletín de la Conferencia General del 30 de marzo del año 1903. Dice, de acuerdo a la luz que se me ha dado, estoy urgiendo a la gente a salir de los grandes centros de población. Estos son los mensajes que deberíamos estar dando sin temor en todos nuestros púlpitos. Porque dice la mensajera en el año 1903, de acuerdo a la luz que se me ha dado, el Señor se la dio y se la repitió. Dice, estoy urgiendo. ¿Qué es urgir? Si no es urgente, es rápido, era ayer. A salir de los grandes centros de población. La maldad se está incrementando en nuestras ciudades y cada vez es más evidente que aquellos que se queden en ella innecesariamente lo hacen con el peligro de perder su propia salvación. Queridos, hay riesgo de perder la salvación si usted se queda en las ciudades. No lo digo yo, lo está diciendo la inspiración divina y le creo a Dios porque lo dijo a través de su sierva. Y cuánto me preocupa el hecho de que no tomemos decisiones. Dios quiere que su pueblo no se concentre en las ciudades. No es para la ley dominical, que hay que salir, es ahora. Quiere que ellos lleven a su familia fuera de las ciudades para que se puedan preparar mejor para la vida eterna. Es ahora que tenemos que prepararnos para la vida eterna. No en el momento de la ley dominical, para aquellos que piensan que la salida es de la ley dominical. Este párrafo es demasiado interesante, hermanos queridos. Hermanos queridos, corremos ese peligro. Y finalmente, en el punto 10, pueden leer después ustedes ese párrafo que acabo de pasar, porque el llamado a salir de las ciudades antes de la ley dominical. No es en la ley dominical. Y quiero leer esta cita porque dice que el partido del domingo se está fortaleciendo en sus pretensiones falsas. Hermanos queridos, yo no quiero hablar ahora de hechos y acontecimientos proféticos. Pero lo que está haciendo el sistema papal con el sistema norteamericano es despertar las alarmas en cada corazón de cada siervo de Dios en estos últimos días. Los que estamos haciendo un seguimiento al calendario profético, la agenda global que lleva su curso, pasa de esta pandemia, va a pasar ahora un recalentamiento global y hoy se está hablando del sábado verde. Estamos a las puertas de una ley dominical y si el partido del domingo se está fortaleciendo en sus pretensiones falsas. Siguen con pretensiones falsas. Y esto significa opresión para los que decidan guardar el sábado. Hermano querido y hermana querida, no pienses tanto en tu pensión, no pienses tanto en tu sueldo, porque si le vas a servir al Señor en estos días que restan, nos vamos a quedar sin empleo, nos vamos a quedar sin trabajo, nos vamos a quedar sin pensión, no vamos a poder comprar ni vamos a poder vender. Hoy dicen el que está vacunado, el que no está vacunado. Pero viene algo más que eso. Y vienen momentos más difíciles. Y ahora viene un momento donde esta cosa va a tener que ser con adoración. Debemos ubicarnos, por eso dice la sierva, debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. ¿Y sabe usted, querido hermano, dónde usted va a poder cumplir con el mandamiento del sábado? Hoy el Espíritu de Dios está trabajando en los corazones de los legisladores, en los corazones de los patrones, que son los que le dan trabajo a cada hijo de Dios. Pero cuando la gracia siga retirándose, no va a haber más tregua y tenemos que o trabajar en sábado o tomar la decisión de avanzar.
Dios nos ayude para que podamos nosotros cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. 6 días trabajar. Y miren lo que está en negrita. Si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. ¿Quién quiere que lo haga? ¿El hermano Irving? No, el Señor quiere que lo hagamos. Nos esperan tiempos difíciles. Año 1908 y la sierva decía, nos esperan tiempos difíciles. ¿Qué será el 2021? No sé qué nos traerá el 2022, pero vienen momentos más difíciles. Y el Señor nos invita, si en la providencia de Dios, y Dios te está dando la oportunidad, Dios está haciendo el llamado, podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, hagámoslo. No compre usted un campo allí que le queda 10 minutos de la ciudad porque usted no está haciendo nada. Ese campo va a ser invadido. Ese campo, según los estadísticas, los sociólogos, dice que los campos que están a las orillas de las rutas o que están cerca de las ciudades, pronto serán saqueados. Por eso la mensaje del Señor está llamando a los lugares retraídos, lugares un poco más lejos de las ciudades. Bien que la palabra ya lejos, lejos, lejos de las ciudades. Tenga presente eso. Y por eso en las condiciones de elegir a la hora de salir, hablamos mucho con los hermanos en España de darle esa recomendación, de tomar que en la providencia de Dios conseguir lugares lejos de las ciudades. Y dice, el Señor quiere que lo hagamos. ¿Qué quiere el Señor? Que lo hagamos porque nos esperan tiempos muy difíciles, hermanos queridos. Ha llegado el tiempo cuando a medida que Dios abra el camino, las familias deberían salir de las ciudades. Los niños deberían ser llevados al campo. Los padres deberían conseguir un lugar tan apropiado como lo permitan sus recursos. Y aunque la casa sea pequeña, debe estar rodeada por un terreno que pueda ser cultivado. Ay, hermanos queridos, esto es el plan de Dios. Dios nos está invitando a que tomemos decisiones, a que avancemos. Y aún, queridos, tengamos presente que el Señor nos está invitando a salir de las ciudades. Y quiero terminar con esta cita que dice lo siguiente: salid de las ciudades, salid de las ciudades. Este es el mensaje que el Señor me ha estado dando. Se producirán terremotos e inundaciones. Y no debemos establecernos en las ciudades impías, donde se sirve en todo sentido al enemigo y se olvida con tanta frecuencia a Dios. El Señor desea que tengamos un claro discernimiento espiritual. Debemos ser perspicaces para captar el peligro que implica el establecer instituciones en las ciudades y al mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora, desmoralizadora que tanto prevalece en esos lugares. Aquí también va para el liderazgo. No podemos establecer instituciones dentro de las ciudades. Dios nos está invitando, hermanos, a tomar decisiones. Y un día, si somos fieles, cuando atravesemos la ciudad de Dios, Isaías 65:21 dice algo maravilloso. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Hermanos queridos, en el cielo, aunque va a haber la ciudad de Dios, el Señor va a permitir que también trabajemos del fruto de la tierra. Vamos a morar y plantar viñas y vamos a comer el fruto de ellas. Y Apocalipsis 22, 1, 2 y 7 dice, me mostró un río puro de agua de vida, limpio como el cristal, que provenía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de ella, y de uno del otro lado del río, estaba el río de la vida, que llevaba 12 frutos, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El Señor viene pronto, y el Señor nos dice, bienaventurados los que guardan las profecías de este libro. Hermanos queridos, el Señor nos está invitando a ser diferentes. El Señor nos está invitando a tomar decisiones. No dejemos que el tiempo se vaya a la eternidad sin tomar las decisiones claras e inequívocas para glorificar el nombre de Dios. Dios en su gracia nos bendiga grandemente. Gracias a mis hermanos, hermano Quique y todos mis hermanos en Catamarca por la oportunidad, y que el Señor sea glorificado en nuestras vidas y que podamos tomar decisiones para vida eterna. Y que si no nos volvemos a ver en esta tierra, nos veamos en el cielo porque glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén.